Bienvenido a tu canal Economía y Libertad. Luisito Comunica fue a Cuba y se encontró con una realidad que lo dejó impactado. Calles deterioradas, largas filas para conseguir comida, escasez de productos básicos como alimentos y medicinas, y un pueblo golpeado por la pobreza y el abandono estatal. Vimos en su video a personas esperando horas por un poco de arroz, edificios al borde del derrumbe y una Habana que es hoy un museo de autos viejos y sueños rotos. Pero lo que Luisito no explicó, y que hoy vamos a revelar, es por qué Cuba está así. ¿Por qué un país que alguna vez fue de los más ricos de América Latina terminó atrapado en el tiempo? ¿Por qué, después de más de 60 años de revolución, sigue habiendo desabastecimiento, salarios miserables y miles de cubanos que arriesgan la vida cruzando el mar en balsas? ¿Y por qué, increíblemente, muchos líderes en América Latina siguen viendo a Cuba como modelo? En este video vamos a desmontar mitos, explicar las causas económicas, políticas e ideológicas del desastre cubano y entender por qué América Latina parece empeñada en repetir esta tragedia. Si te interesa comprender la economía al detalle y con claridad, suscríbete al canal y deja tu like para seguir analizando juntos los problemas reales que nos afectan. Vamos al análisis. Cuba no siempre fue pobre ni vivió en la miseria. Antes del régimen y de la llegada del comunismo en 1959, Cuba era un país rico. Tenía uno de los ingresos per cápita más altos del continente, solo superado por Estados Unidos, Canadá y Argentina. De hecho, su ingreso per cápita, representado en línea amarilla, era superior al de países como España, Portugal e Italia. Ingreso per cápita significa el promedio de ingresos por persona en un país durante un año. Es una medida que permite comparar el nivel de vida entre distintas naciones. Que Cuba estuviera por encima de esas potencias europeas en los años 50 indica claramente cuán próspera era. Contaba con altos índices de alfabetización, una clase media emergente, universidades reconocidas y un sistema de salud que atraía pacientes de toda América Latina. Era uno de los destinos turísticos más codiciados del Caribe. Tenía redes ferroviarias, automóviles, cines, teatros y negocios vibrantes en La Habana. La economía venía creciendo y la calidad de vida avanzaba, mostrando un país que, bajo ideas capitalistas y libertad económica, estaba en ascenso. Desde el enfoque de la Escuela Austríaca de Economía, el crecimiento de Cuba no fue un accidente. Prosperaba porque la gente podía emprender, comerciar libremente, invertir, ahorrar y ser dueña de sus logros. Había competencia, precios libres, inversión extranjera y una clase media que crecía gracias al trabajo y al mérito. Cuba estaba conectada con el mundo, era una economía dinámica y sus ciudadanos eran protagonistas de su desarrollo. Todo eso se perdió. La prosperidad fue reemplazada por un giro drástico en la historia del país. A finales de la década de los 50 ocurrió lo peor. Llegó al poder el dictador Fidel Castro, con un discurso revolucionario cargado de odio a la propiedad privada y promesas de igualdad impuestas por la fuerza. Bajo su régimen comenzaron las expropiaciones masivas, la eliminación de la propiedad privada, la censura, la planificación central y la represión política, lo que llevó a Cuba a ser uno de los países más pobres del mundo y a quedarse atrapado en el tiempo. El resultado fue una economía colapsada que sobrevive por remesas y turismo, ingresos miserables, falta crónica de alimentos y medicinas y una fuga masiva de ciudadanos que arriesgan su vida en balsas para huir. El salario promedio en Cuba ronda los 20 a 30 dólares mensuales, línea morada. Mientras que en países vecinos como República Dominicana o Colombia, los promedios superan los 300 dólares y en países como Chile o Uruguay incluso alcanzan los 600 dólares. Esto refleja el nivel brutal de miseria al que ha sido sometido el pueblo cubano. Además, los ciudadanos no son dueños ni siquiera de sus viviendas. Las casas pertenecen al Estado, no se pueden vender libremente ni usarse como garantía para emprender o invertir. La tierra no es privada. Los negocios no son independientes y hasta los productos que se venden en las tiendas son propiedad del gobierno. El pueblo vive sin patrimonio, sin posibilidades, sin derechos económicos reales. El declive comenzó cuando Castro impuso políticas socialistas radicales, estatización de empresas privadas, control absoluto del comercio exterior, eliminación de incentivos productivos, censura de prensa y sustitución de precios de mercado por decisiones políticas. El discurso de justicia social y redistribución, como también se sigue promoviendo hoy en muchos países de la región, sirvió como bandera para justificar el estatismo, expandir el control estatal y destruir el mercado. Y lo más grave, estas mismas ideas siguen siendo impulsadas por los nuevos líderes populistas del continente.
el mito del bloqueo estadounidense a Cuba, la gran mentira del comunismo. Cuba no está así porque faltó tiempo para que funcione el comunismo, como suelen decir los defensores del socialismo, alegando que nunca se ha aplicado correctamente o que no se les ha dado la oportunidad real de implementarlo. La realidad es que el modelo ha fallado no por falta de tiempo, sino por su propia naturaleza. Destruye los fundamentos del progreso. Una de las grandes mentiras que repite el régimen cubano y que amplifican sus aliados de izquierda en el mundo es que Cuba está empobrecida por culpa de un bloqueo impuesto por Estados Unidos. Pero esto no es cierto. Lo que existe es un embargo comercial unilateral de Estados Unidos, no un bloqueo total. Este embargo fue establecido porque, tras la revolución, el régimen de Fidel Castro confiscó más de 6.000 propiedades estadounidenses, refinerías, bancos, hoteles, fábricas, tierras agrícolas, sin pagar compensación alguna. Ante la negativa del régimen a negociar indemnizaciones, el gobierno de Estados Unidos respondió con sanciones económicas que limitaron sus relaciones comerciales con la isla. Sin embargo, Cuba puede, y de hecho lo hace, comerciar con decenas de países: España, Italia, Rusia, Francia, China, Canadá, México, Brasil, entre otros. Importa alimentos, maquinaria, autos, productos médicos, tecnología. Todo eso llega a Cuba desde el resto del mundo. Entonces, ¿por qué sigue en la miseria? Porque el problema no es el embargo estadounidense, es el propio sistema comunista cubano. A lo largo de décadas, el comunismo destruyó la propiedad privada, prohibió la iniciativa individual, eliminó los incentivos a producir, concentró todo en manos del Estado y aplastó las libertades políticas. El resultado ha sido desabastecimiento, estancamiento productivo, fuga de talento y una economía paralizada. Mientras países como China o Vietnam, que también eran comunistas, introdujeron reformas de mercado basadas en la apertura al comercio internacional, el respeto parcial a la propiedad privada, la atracción de inversión extranjera y una mayor libertad para emprender, adoptando gradualmente valores fundamentales del capitalismo como el incentivo individual, la acumulación de capital y el ahorro productivo, lograron prosperar. Cuba decidió seguir aferrada al dogma revolucionario de la década de los 60. No hubo apertura, no hubo reformas, solo ideología. Y el precio lo ha pagado su pueblo. Las causas de la decadencia. Para entender por qué el comunismo lleva inevitablemente a la pobreza, hace falta analizar los pilares que lo sostienen. En este bloque vamos a desglosar los 5 elementos que explican cómo funciona realmente este sistema, más allá de sus promesas. Y vas a ver que, detrás de cada uno, hay una lección profunda sobre por qué la libertad económica es tan importante para el progreso de un país. Economía centralmente planificada. En Cuba, el Estado controla casi toda la economía, decide qué se produce, cuánto se produce, a qué precio y quién lo distribuye. Abolición de la propiedad privada. Desde la Revolución de 1959, el gobierno expropió tierras, empresas y negocios privados. Represión política y falta de libertades. El comunismo en Cuba no es solo un modelo económico, sino también político. Hay un solo partido, Partido Comunista. No hay elecciones libres, se censura la prensa y se persigue la disidencia. Dependencia de subsidios externos. Durante décadas, Cuba sobrevivió gracias a subsidios de la Unión Soviética y, más tarde, de Venezuela. Cuando estos colapsaron, la economía cubana quedó expuesta. Bloqueo interno. El verdadero bloqueo es el del propio régimen hacia su pueblo. Prohibiciones para importar y exportar libremente, restricciones a los emprendedores, trabas a las remesas y miedo a abrirse al mundo. Países como Vietnam o China también enfrentaron bloqueos, pero al abrir su economía lograron prosperar. Castro, exportador del fracaso socialista. A pesar de la gran evidencia en la realidad, desde la caída del muro de Berlín hasta la miseria visible en Cuba y Venezuela, las ideas fracasadas siguen prosperando en América Latina. ¿Pero por qué siguen vigentes? Porque son engañosas, prometen igualdad, justicia social y bienestar sin esfuerzo. Son fáciles de vender políticamente. Apelan a la emoción y a la esperanza, y por eso muchas personas las aceptan sin cuestionar sus consecuencias. Ahí radica el peligro. Cuando la economía no se explica, cuando se cree que todo lo resuelve el Estado, se termina votando por quienes repiten las mismas fórmulas fracasadas. Y por eso es vital explicar la economía de forma clara, entendible y accesible. Porque cuando las personas entienden cómo se genera la riqueza, cómo funcionan los incentivos y qué consecuencias tienen las políticas públicas, dejan de caer en promesas vacías.
A partir de ese modelo fracasado, Fidel Castro buscó extender su influencia más allá de Cuba, promoviendo en toda América Latina un sistema autoritario, estatista y colectivista que sirviera como inspiración para otros movimientos de izquierda. Fue un líder que no solo buscó transformar su isla, sino convertirse en un referente y aliado para la izquierda continental. A lo largo de las décadas, Castro tejió alianzas políticas, económicas e ideológicas con figuras como Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina, Andrés Manuel López Obrador en México, entre muchos otros. Y hoy seguimos viendo cómo líderes como Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Claudia Sheinbaum, actual presidente de México, continúan promoviendo esas mismas ideas socialistas en toda la región. Ideas que condenan a nuestros países al subdesarrollo y la pobreza, mientras atacan los principios que han permitido a otras naciones crecer y prosperar. La libertad económica, el respeto a la propiedad privada, el comercio libre, el ahorro y la responsabilidad individual. Es por eso que en este canal vamos a seguir explicando, de forma sencilla y clara, esas ideas que son clave para generar riqueza, oportunidades reales y desarrollo en América Latina. Este no es solo un análisis sobre Cuba, es una advertencia para toda América Latina. Las ideas de izquierda muchas veces suenan bien, te prometen igualdad, justicia, bienestar, pero nunca te dicen a costa de qué. No te advierten que esas promesas se pagan con inflación, represión, escasez y estancamiento. Esas ideas siguen vivas porque se disfrazan de bondad, pero destruyen las bases de toda sociedad libre y próspera. Por eso es fundamental que aprendamos juntos las ideas de la libertad. Porque entender cómo funciona la economía es el primer paso para defendernos del estatismo. Porque si no entendemos cómo se crea la riqueza, terminamos creyendo que más Estado y más promesas de políticos, sobre todo de izquierda, son la solución. Y eso es lo que ha hundido a tantos países en la pobreza. En este canal vamos a estudiar y divulgar esas ideas. Vamos a analizar los hechos, desmentir mitos y recuperar el sentido común. Te invito a suscribirte, dejar tu like, comentar tu opinión y compartir este video para que más personas despierten. Nos vemos en el próximo video.